Capítulo 35. Jesús calma la tormenta. Había sido un día memorable. Junto al mar de Galilea, Jesús había dado sus primeras parábolas, con las que explicaba la naturaleza de su reino y la manera en la que se establecería. Había comparado su propia obra con la del sembrador y el desarrollo de su reino con el crecimiento de la semilla de mostaza y el efecto de la levadura sobre la harina. Había descrito la separación final de los justos y los impíos, mediante las parábolas del trigo y la mala hierba y la de la red del pescador. Había ilustrado las preciosas verdades que enseñaba mediante el tesoro escondido de la perla de gran valor. Al llegar la noche, la muchedumbre seguía agolpándose alrededor de él, y día tras día había tendido casi sin detenerse para comer o descansar. Ahora, el final del día lo hallaba tan sumamente cansado que se retiró a algún lugar solitario al otro lado del lago. Invitó a sus discípulos que lo acompañaran allí. Después que se despidiera de la multitud, los discípulos lo llevaron al barco, lo zarparon apresuradamente, pero pronto otros barcos de pescadores estaban cerca de la orilla llena de gente que se proponía seguir a Jesús, deseosa de seguir viéndolo y oyéndolo. Jesús, vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. Al anochecer había sido sereno y plácido, pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo y se desató una violenta tempestad sobre el lago. Las olas se agitaban furiosamente por los vientos avillantes, se arrojaban feroces contra el barco y amenazaban con hundirlo. Estos valientes pescadores habían conducido muchas tempestades, pero esta vez su fuerza y habilidad no sirvieron de nada. Impotentes en las garras de la tempestad, vieron cómo su barco comenzaba a inundarse. Absortos en sus esfuerzos por salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, solo viendo la muerte delante de sí, se acordaron de quién había ordenado cruzar el mar, y su única esperanza se hallaba en Jesús. ¡Maestro! ¡Maestro!, clamaron. Pero el rugido de la tempestad ahogaba sus voces y no hubo respuesta. La duda y el temor los asaltaron. Jesús había vencido a la enfermedad y a los demonios, y aún la muerte. ¿Sería impotente ahora para ayudar a sus discípulos? No era consciente de la angustia que estaban pasando. Volvieron a llamar, pero no recibieron respuesta que el aullido de la furiosa tempestad. Según parecía, serían tragados por las aguas hambrientas. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado durmiendo sin que lo perturbase la tormenta. Con asombro exclamaron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Sus clamores despertaron a Jesús. Al iluminarlo el resplandor del rayo del viento de paz que Jesús reflejaba en su rostro, percibieron en su mirada amor tierno y exclamaron: «Jesús, sálvanos, que nos vamos a ahogar». Jamás alguien profirió ese clamor sin que fuese oído. En tanto que los discípulos sujetaban sus remos para hacer el último esfuerzo, Jesús se puso de pie. Mientras la tempestad rugía y las olas airadas rompían sobre ellos, levantó su mano y les dijo: «Silencio, cálmense». Las olas se calmaron. Se disiparon las nubes y volvieron a resplandecer las estrellas. El barco descansaba sobre un mar sereno. Entonces Jesús preguntó, con tristeza: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos quedaron en completo silencio. El terror y la desesperación se habían apoderado de los ocupantes de los barcos que habían salido a acompañar a Jesús. La tempestad había dejado a los barcos muy cerca unos de otros, y otros que estaban a bordo de ellos vieron el milagro. Todos murmuraban entre sí: «¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen». El temor de los discípulos, el tiempo de peligro, reveló su incredulidad. Se olvidaron de Jesús, que solo pudo ayudarlos cuando se volvieron a Él. Los malvados son como el mar agitado. El pecado ha destruido nuestra paz. Por la mañana temprano, el Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla del mar. La luz del sol naciente bañaba tierra y mar como una bendición de paz, pero apenas tocaron la playa, sus ojos contemplaron una escena más terrible que la furia de la tempestad. Dos hombres echaron a correr como locos hacia ellos, como si quisieran despedazarlos. De sus cuerpos colgaban cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Su piel estaba lacerada y sangraba. Sus ojos lanzaban una mirada fulminante. Por detrás del lago enmarañado cabello, los demonios los poseían y se asemejaban más a fieras que a hombres. Los discípulos huyeron aterrorizados, pero pronto miraron hacia atrás para ver dónde estaba Jesús. Allí estaba, donde lo habían dejado. El que había calmado la tempestad no huyó. Cuando los hombres echaron espuma por la boca, se acercaron a él. Jesús les levantó la mano con el que había sanado las olas que se calmasen.
y los hombres no pudieron acercarse más. Con autoridad ordenó a los espíritus malignos que saliesen de ellos. Sus palabras penetraron en las oscuras mentes de estos pobres hombres desafortunados. Percibieron vagamente que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los demonios que los atormentaban. Pero cuando abrieron sus labios para implorar misericordia, los demonios hablaron en su lugar de ellos, clamando furiosos: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, del Hijo del Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y la respuesta fue: me llamo Legión, porque somos muchos los que habitamos dentro de este hombre. Los demonios rogaron a Jesús que no los echase fuera del país. En laderas de un cerro no muy distante, una gran piara de cerdos estaba alimentándose. Los demonios pidieron que se les permitiese entrar en ellos. Inmediatamente la manada echó a correr y a bajar desenfrenadamente por el barranco y se hundió en el lago, donde todos murieron. Mientras tanto, un cambio maravilloso había sucedido en los dos endemoniados. Había amanecido en sus mentes, sus ojos brillaban de inteligencia y sus manos manchadas de sangre estaban relajadas. Con alegres voces los hombres alababan a Dios por su liberación. Desde el acantilado los cuidadores de cerdos habían visto todo lo que había sucedido y se apresuraron a anunciar la noticia a todos sus amos. Lleno de temor y asombro, la población acudió al encuentro de Jesús. Los dos endemoniados habían sido el terror de toda la región. Para nadie era seguro pasar por donde ellos se hallaban. Ahora esos hombres estaban completamente vestidos y en su sano juicio, escuchando las palabras de Jesús y glorificando a quien lo había restaurado. Pero la gente no se regocijó. La pérdida de los cerdos parecía mayor importancia que la liberación de los cautivos de Satanás. La demostración de poder sobrenatural despertó los temores de la gente. Si este forastero se quedaba entre ellos, podían seguir mayores calamidades. Los que habían cruzado el lago con Jesús contaron del peligro que había ocurrido en la tempestad y de cómo Jesús había silenciado el violento mar. Pero sus palabras no sirvieron de nada. Con terror la gente rogó a Jesús que se alejara de ellos, y así él accedió, embarcándose inmediatamente hacia la orilla opuesta. Los habitantes de Gadara temían arriesgar sus intereses terrenales, que trataron como un intruso al Jesús, quien había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos, y cerraron la puerta al don del cielo. Pero los endemoniados restaurados por Jesús deseaban la compañía de su libertador. En su presencia se sentían seguros de los demonios que los habían atormentado y echado a perder los mejores años de su vida. Cuando Jesús estaba por subir al barco, ellos seguían a su lado y le rogaron que los mantuviese cerca de él, pero Jesús les dijo que se fuesen a sus casas y contaran todo lo que el Señor había hecho por ellos. Ahora tenían una obra que hacer: ir a un hogar pagano y contarles de la bendición que habían recibido de Jesús. Era duro para ellos separarse del Salvador, pero tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. Ellos fueron a toda Decápolis y declararon por doquier el poder del Salvador, describiendo cómo los había librado de los demonios. Al hacer esa obra pudieron recibir una bendición mayor que la que hubieran permanecido en su presencia. Al trabajar difundiendo las buenas nuevas de salvación, nos acercamos al Señor. Los dos hombres restaurados fueron los primeros misioneros que Cristo envió para predicar el Evangelio en la región de Decápolis. Estos hombres habían tenido el privilegio de oír las enseñanzas de Cristo por pocos momentos, pero llevaban en su persona una evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar con lo que sabían. Ellos mismos también sabían que lo que habían visto, oído y sentido, que era el poder de Cristo. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo que decir acerca de la manera en que nos ha conducido y cómo podemos probar su promesa, y la hemos hallado veraz. El Señor nos llama para dar este testimonio. Aunque los habitantes de Gadara no recibieron a Jesús, Él no los dejó en tinieblas que habían elegido. La destrucción de los cerdos despertó a toda la región como que no podía haberlo hecho cualquier otra cosa, y dirigió la atención hacia Cristo. Los hombres a quienes había sanado permanecieron como testigos de su poder y canales de luz, mensajeros de hijos de Dios. Cuando Jesús volvió a Decápolis, miles oyeron el mensaje: Dios convierte aún las obras del maligno en algo bueno. Dios nos ha llamado a ser transformados según la imagen de su Hijo. Las personas que habían sido degradadas en instrumentos de Satanás todavía continúan transformadas mediante Cristo en mensajeras de justicia y enviadas a contar todo lo que el Señor ha hecho por ti.